Bueno, pues queridos amigos, gracias por venir. No somos muchos, nunca lo somos en estos actos culturales, ¿no? Quizá todos recuerdan lo que decía el padre Arrupe, que en paz descanse. Él fue el general de la Compañía de Jesús, y cuando llegó el gran hachazo de vocaciones a partir del Concilio Vaticano II, le preguntaron, bueno, ¿y ahora qué van a hacer en la compañía? Allá que tenían un edificio lleno con 500 personas formándose, ahora tienen a 4 gatos que no han conseguido novia todavía. ¿Qué van a hacer? Dice, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ocuparnos, si tuviéramos 100, como si tuviéramos solo uno. Y si tenemos un solo candidato, le vamos a dar toda la atención que le daríamos como si fuera 100. Pues nosotros en estos aspectos culturales vamos a hacer lo mismo. Yo no tengo nada más que agradecer, por supuesto, a la Casa Mitómana, que hace un gran esfuerzo, poniendo tiempo, poniendo espacio para que actuemos aquí. Pero yo naturalmente pues actúo, ¿verdad? En invocación fallida. Bien, yo actúo y hablo en nombre de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, a la que pertenezco, y en nombre de la Fundación Mama Pulpo, que patrocina también esta charla, ¿no? Vamos a hablar, como ustedes lo ven, de la recepción capilar de lo clásico, y hemos tomado este nombre, tradición, transmisión. De ahí viene nuestra palabra tradición, ¿no? Casi. ¿Sí? Es que aquí se pasa, pero acá no. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a intentar ver qué pasa. Mira, aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale en pantalla lo que sí sale aquí en la cuenta? A lo mejor se reinician el proyecto que se quedó colgado. ¿Qué proyecto? El Infocus. El Infocus. ¿Qué puede ser? Bueno, ahí estamos. Ahora dale para que se ponga. No, en forma. Ahí está. Vale, vamos allá. Bueno, entonces, lo que quería decirles antes, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué vamos a hablar de la recepción capilar de lo clásico, ¿no? Pase, por favor. Y vamos a comenzar, antes les hablaba del padre Arrupe. ¿Qué pasa en el colegio de mis hijos cuando empieza un acto? Primero empieza tarde, como aquí. Estamos bien. Después sale la señorita a decir, número 1, el himno nacional del Ecuador. ¿O qué pasa cuando en una parroquia se hace un acto? Lo primero se reza el Padre Nuestro, ¿no? Pues nosotros vamos a iniciar también con una oración. Y vamos a utilizar esta oración que compuso Friedrich Nietzsche al final de su prólogo a ese libro Aurora, ¿no? Vamos a leer, lo ven bien el texto, ¿verdad? Él habla aquí de un tema que es la filología, que es el ocuparse de los textos, de las palabras, y habla de la lentitud al leer. Precisamente una de las características que tienen, por ejemplo, los místicos, por poner solo un ejemplo, es que según avanzan en el conocimiento espiritual, o los críticos, según avanzan en el conocimiento literario, aprenden a leer más lento, con más calma. Y esto que se escribió hace casi 150 años es de gran actualidad hoy, en el mundo estúpido de las prisas. Dice Nietzsche, no me he hecho filólogo gratuitamente. Filólogo, es decir, profesor de lectura pausada. Y uno acaba también por escribir despacio. La filología, dice más abajo,
es precisamente este arte venerable que exige a sus adoradores ante todo una cosa: mantenerse al margen, tomarse tiempo, serenarse, hacerse lentos, como el arte y la pericia de un orfebre de la palabra. ¿Lo ven? Precisamente por ello es hoy, decía él, a finales del siglo XIX, precisamente por ello es hoy más necesario que nunca. Por ello nos atrae y nos encanta sobremanera en una época de trabajo, de premura, de indecorosa y sudorosa precipitación que quiere acabar con todo de inmediato. La filología enseña a leer bien, es decir, lento, con profundidad, con consideración, con cuidado. Ese libro que nuestro amigo tiene en las manos, mi libro 9 miradas a lo clásico, comienza con esta frase: la lectura atenta es el primer haber de la filología. Estoy pensando en ese texto que ustedes acaban de leer, pero no lo cito, tampoco creo lo plagio, ¿no? Entonces, esta es nuestra oración. Vamos a tomarnos tiempo, vamos a escuchar cosas, vamos a reflexionar, y cuando tengan algo que preguntar, háganlo, porque aquí todos necesitamos aprender. Vamos a ir lentos y tranquilos. Casi. ¿Por qué nos estamos ocupando de esto de la recepción capilar de lo clásico? Porque en estos tiempos tristísimos de crisis se está produciendo un fenómeno en todo Occidente. El fenómeno es que una vez más estamos volviendo a los clásicos. Esto es por ahora imperceptible, pero está llegando. A lo largo de los 2000 y pico de años de la cultura occidental, esto siempre ha ocurrido. Etapas en las que los clásicos son viejos y abandonados, y etapas en que un país, una cultura, vuelve a los clásicos porque tiene que apoyarse. Después de la Guerra Civil Española fue clarísimo en España. Después de aquella hecatombe se volvió al latín, a los clásicos, a lo que no estaba sometido a política. ¿Se entiende? En Europa ocurrió lo mismo tras la Guerra Mundial y tras la Primera Guerra Europea. Y ahora está volviendo a pasar, como les digo, más o menos desde el año 2000, poco a poco. Ejemplo, en un país como España, en 2021 se publica esa edición bilingüe del libro cuarto de la Eneida. Usted tiene ahí en las manos la foto. Una edición bilingüe, la publica Hiperión, una de las mejores editoriales españolas, y es una edición que viene con el texto latino y el texto español, que encima el texto español viene en versos horribles, porque son hexámetros españoles, obra de Vicente Cristóbal, y no hay quien los aguante. Pero no importa. Lo que importa es que en Hiperión, en 2021, piensan que es todavía posible acudir a los clásicos. ¿Sí? Puede venderse. Y el libro quiere decir dinero, como los niños. No sé. Siga, por favor. Otro ejemplo. En 2023 se hace este diálogo con Alexis Helmer. El tema es los clásicos en la cultura contemporánea. Es un tema que está llamando la atención. Esto es México. Y el caballero es el director de la Biblioteca Angelopolitana de Puebla de Los Ángeles. Es un grandísimo latinista. Pero alguien se pensó en México en 2023 que estaba por ahí el rum de que los clásicos pueden interesar a nuestra cultura contemporánea. Pase, por favor. Este libro también es 2023, la profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, María José Martín. Ven el título, ¿verdad? Ella hace todo un libro analizando el trasfondo simbólico grecolatino. ¿En dónde? En Moby Dick. Si ustedes toman cualquier edición de Moby Dick, al principio hay una serie de páginas en las que Melville, o como se pronuncie, menciona citas antiguas
sobre el Leviatán, pone la etimología del Leviatán en hebreo, habla sobre esas cosas, ¿no? Bueno, más de 100 años después, esta profesora consigue publicar su libro sobre el trasfondo greco-latino de Moby Dick. Lo tiene, lo habían pensado. Pues para eso estamos aquí en la conferencia. Siga, por favor. Tucídides, de nuevo. El que escribe este artículo en El País es Jaime Siles, uno de los grandes poetas españoles, bla, 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 ¿sí o no? Habla de Tucídides. Nuestro amigo leerá en mi libro, El Pequeño, algo sobre la trampa de Tucídides. Hace 10 o 15 años que esto está de moda. Se volvió a hablar de la trampa de Tucídides. Es decir, según Tucídides, Esparta y Atenas no tenían más remedio que enfrentarse, porque dos machos alfa no puede haber, dos gallos no puede haber en un gallinero. ¿Sí? Y yo no sé qué gringo se puso a hablar de ese tema refiriéndose a la actual lucha de gallos China-Estados Unidos. Pues este profesor italiano habla otra vez de este tema de si es necesario o no que los grandes terminen enfrentándose. A mí no me queda claro. Cierto es que la corona española se enfrentó con el naciente Imperio Británico. Pero el Imperio Británico al final del siglo XIX y principios del XX no se enfrentó con los Estados Unidos. Cuidado. ¿Qué va a pasar ahora entre China y Estados Unidos? Lo veremos en nuestros canales, ¿no? Pero miren que en 2023 se publican libros sobre eso. ¿Se dan cuenta? Bien, por favor. Esta edición es del año pasado. La profesora Dulce Estefanía tiene como 90 y tantos años, pero en la Universidad de Santiago le siguen manteniendo su despacho. Ella, jubilada desde hace 30, sigue yendo a su despacho. Y su traducción de Virgilio, yo la compré de joven hace 40 años. Ahora la ha hecho de nuevo. El librote es bilingüe, es decir, latín en un lado, español en otro, y con las ilustraciones del Códice Vaticano. Cuando un libro se publica es porque el editor piensa que se venderá. ¿Sí o no? Bien. Son signos. Pase por el siguiente signo. Pablo. Bueno, ahí está este caballero, rumbo a Ítaca. Un viaje a la antigua Grecia en busca de la filosofía. Ah, pero no nos bastaba con Derrida, Foucault y el último tonto. No. Quieren volver a Grecia. ¿Se da cuenta? Pase, por favor. Miren esta noticia del 6 de octubre, San Bruno, de 2024. En España, como en toda Europa, existe la carrera de filología. Hay filología germánica, eslava, francesa, inglesa. En una década, las matrículas de filología clásica, es decir, latín y griego, es lo más inútil que puede haber para conseguir trabajo, he aquí la prueba palpable, han crecido más de una cuarta parte. En cambio, las otras filologías, los que estudian el neolatín, el inglés, ruso, lo que sea, han bajado, no sé si lo ven arriba, un 49%. Es decir, los chicos y chicas que van a la Facultad de Humanidades y quieren aprender literatura están creciendo como la espuma los que estudian latín y griego. Pobres padres, que dirán, estos hijos, qué pobres van a ser. Siga, por favor. Otro aspecto. En nuestro tiempo se está desarrollando en todo Occidente un fenómeno que no dice vamos a leer a Homero otra vez, vamos a leer a Virgilio, como veíamos hace un momento, sino que dice vamos a volver en general a los clásicos. Un ejemplo es este librito de Luis Daniel González, ¿no? No lo busquen en Ecuador, porque no hay nada más difícil que encontrar en un país hispanoamericano un libro publicado en otro país hispanoamericano. Es tarea imposible. Y si lo encuentras, págalo. Bien. ¿Por qué miren el título? El deseo de comprender. ¿Por qué leer y releer?
A lo mejor no es tan importante la novedad como releer. A lo mejor no es tan importante la nueva mujer que querer a la esposa de siempre. Cosas, yo no digo ni una cosa ni otra. ¿Por qué leer y releer? Y este caballero escoge a Homero, Virgilio, Dante, Shakespeare y Cervantes. ¿Se dan cuenta del cambio de paradigma? Debajo de la imposición brutal del wokismo a ultranza, fuera de cuyo castillo eres fascista, porque te lo dicen a la cara, está todo este otro movimiento alternativo. Siga, por favor. Bien, Juan Carlos Girauta fue político hasta que se hartó de la política, pero antes y después ha sido un pensador español, y él describe a cómo es la nueva sociedad, los nuevos jóvenes, ¿no? Los nuevos jóvenes que, pues en fin, yo veo a mi hija de 15 años en primero de bachillerato y sé lo que estudian y lo que aprenden y lo que leen, ¿no? Resulta que según él, nuestra nueva sociedad, esa sociedad del hipercuadradismo woke, es jóvenes sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos. Que no piensas como yo, que es la única manera que se puede pensar, que te apartas unas décimas, fascista. Hay quien se ha dedicado a analizar esto. ¿Sí me entiendes? Una gota en medio del mar del pensamiento único. Son ejemplos. Siga, por favor. Alicia Delibes es sobrina de don Miguel Delibes y habla del suicidio de Occidente. ¿Por qué? El suicidio de Occidente, según ella, es la renuncia a la transmisión de cerebro. Si yo a mi hija de 15 años, hasta ahora, si mi hija en un colegio privado, que eso se le da tanta importancia en Ecuador, nunca ha leído una obra literaria, nunca. Primero porque sus profesoras y profesores son unos inútiles, que saben hacer programaciones, pero no saben ni escribir. Nunca ha leído una obra literaria. Pensar que pueda llegar a leer el Quijote, eso es imposible. Eso es imposible. Es un suicidio cultural. Ella parte en este análisis, ella ha trabajado muchos años en la Comunidad de Madrid intentando que los programas educativos pues no sean que te has venido a clase 3 días seguidos, aprobado, que sean diferentes. Y parte en su análisis de un estudio de Hannah Arendt que advertía de esta deriva, se llama La crisis de la educación, es de 1958. Ella advertía ya en 1958 de que una educación basada en que todos somos iguales, que es muy bueno, pero aprobamos a todos, hagan lo que hagan, nos puede llevar al suicidio. Siga adelante. Como dijo que le puedo interrumpir, por favor, no olvidarme. Yo tengo ocasión ahora de hablar y evaluar muchos jóvenes que son magistas y tienen 3 o 4 maestrías, lo cual me llama la atención. Pero a la hora de trabajar es un fracaso. Entonces, está pasando exactamente de aquí en el Ecuador, con mayor razón, esto de la educación menos como yo. Porque las universidades, todas las marcas de nuestro, ¿qué es lo que descubrieron las universidades? Que la calificación de la universidad aquí vale por el número de profesores de magíster y PH, 2 profesores. Eso es un dato. Pero descubrieron paralelamente que comercialmente pueden hacer mucha mierda. Entonces las universidades a los estudiantes les dan la ocasión de sacar 2 o 3 carreras a la vez, pero que ninguna sabe nada. Claro. Y una vez aprobado, que saquen los magísteres. Claro. Y solamente mi pregunta es, ¿tienes 8 magísteres? ¿Cuánto tiempo te ha tomado cada magíster? Un mes. Espera, hay una cuestión, perdón, hay una cuestión
cuando yo llegué al país empecé a trabajar en un colegio del sur. Y yo empecé, inútil de mí, empecé a poner notas a mis alumnitos, de octavo, de noveno. En cuanto vio la coordinadora, dijo, estas notas son muy guapas. Ya, bueno, son las que han sacado. No le va a gustar a la rectora. A todos les subí los puntos y mantuvo el puesto. Y todos felices. Y hace poco intenté trabajar en la USFJ, que había un puesto para enseñar a los chicos primero pues la lectura y tal, y me decía un profesor de aquella universidad con un nombre no mencionaré, decía, ojalá te lo den para que trabajes, pero no te rindo la razón. Ahora les he mencionado que en 1958, nada menos que Canal, advertía de esta ley. El padre Aurelio lo hacía en 1941 con toda claridad. Y solo una precisión, la educación de Ecuador no es peor que la de España, porque esto es común a todo Occidente. Y es una estrategia de dominación en la que un hombre es un voto. Si en la educación que dura 15 años obligatoria, el hombre es igual, cada vez más tonto, más fácil es captarse. Por favor, señora. Sí, y continuamos, porque esto es una... Sí, dígame. solo en términos de lo que acabamos de comentar. Sí, Tuve la oportunidad de estar en Alemania sí, y la viví. sí. Y allí ¿Cuándo? ¿Qué un año? debate permanente, desde el 2011 al 2016. Ajá. Hay debates permanentes sobre la calidad de la educación. Porque a diferencia de Ecuador, usted dice que la coordinadora le advirtió, no le va a gustar la lectura. Allá los padres de familia van con los abogados a denunciarle al profesor Sí. que le puso una nota. Y ahí la reflexión era cómo han irrumpido las tecnologías Claro. para esta baja de calidad en la educación. Ajá. Casi el 20% de los estudiantes alemanes no saben leer ni escribir en alemán, pero pasan los grados. Pero, Entonces, en ese sentido, yo quería un poquito aportar en el tema que usted dice, que es el occidente, sí, sí, claramente. que penosamente flexibilizado por diversas razones, porque es multifactorial, Sí. el modelo educativo, o Ya, los lo que modelos pasa de eso, educativos. hacemos otra conferencia, porque si no, Ajá. esto es Sí, un sí, bloque, sí. pero usted tiene razón. Apasionante. En España es exactamente igual, en el Ecuador también, en todas partes es exactamente igual. Entonces, bueno, paciencia, ya no sé qué podemos hacer, ¿no? En España, por ejemplo, como en Alemania, ahora dependemos de la dictadura férrea de la Unión Europea. Una dictadura absolutamente férrea que está arruinando el campo en todas partes, por eso que está arruinando la educación, pero bueno, no sabemos el futuro, ¿no? Bien, vamos a pasar, hablamos de la cultura ecuatoriana. El tema de mi conferencia eran, yo no soy novedoso en el Ecuador y quería mostrarlo con estos libros que yo encontré gracias a Gustavo Salazar, aquí presente, ¿no? Miren, por ejemplo, de 1933, Hugo Moncayo, intelectual ecuatoriano, se dedica a hacer en la revista del Colegio Mejía una jornada con el faraón Akenatón. Oiga, está bien, aquí en las Américas, enseñar a los niños cómo vivían los antiguos egipcios. Solo les diré que en el primer número de La Edad Dorada, José Martín, en su primer número, a los niños, en su revista, que él editaba en Nueva York, les hace un artículo sobre la Ilíada. Pero este es bien ecuatoriano como nosotros. Pase por favor, sigamos en Ecuador. 1961, este caballero que no conozco, Homs, con cierta probabilidad es un emigrado libanés, palestino, iraquí, por el nombre. Y habla de miniaturas históricas del Medio Oriente, que si los rollos del Mar Muerto, lo edita la editorial universitaria. ¿Se dan cuenta? Ha habido un cultivo, ¿sí? No vamos a decir que por ser americanos, no, ha habido un cultivo. Siga, por favor. Bien, esta colección de clásicos la saca la UCE. Son pequeñas ediciones de 200 números y, por ejemplo, nuestro amigo común de algunos, Óscar Llerena, sacó ahí algo sobre Herodoto.
estamos ya en 2022, lo clásico sigue vivo. Esta colección ha sacado algo sobre Esquilo y pronto me van a publicar a mí un librito con el que tampoco me haré rico. Siga, por favor. Este es mi libro del año pasado, lo pueden comprar ahí abajo, pero aquí hay otro ecuatoriano hablando de los mesopotamios, de los griegos, de los romanos, porque pueden ayudarnos a vivir de modo más consciente. Poder decir no. No. O sea, el poder me obliga a creer algo mediante sustancia, yo quizá pueda decir no estoy de acuerdo. ¿Sí? Siga, por favor. Otro de mis libros que pueden comprar ahí abajo, volvemos a Virgilio, ¿no? No solo en España reeditan a Virgilio, aquí también sacamos a Virgilio, ¿no? Pase por favor. Pero bueno, esta era la introducción. Ahora vamos a pasar al tema de la reflexión capilar de lo clásico, ¿no? Vamos a ver en esta pequeña conferencia cómo los temas clásicos que ya han visto que tantas personas han tratado, que han sido la base de nuestra cultura, siguen totalmente vivos entre nosotros, porque siempre lo han estado, ¿no? Pase por favor. Yo les quería proponer este mito de Arión, que ustedes quizá conocen, ¿no? Podríamos haber hablado de Apolo, de Orfeo, de Marcias. Quizá conocen la historia de Arión, ¿no? Ahí se la voy explicando un poco. Era un cantor lesbio, es típico que los de la isla de Lesbos, como Safo, pues eran grandes cantores, varones y mujeres, ¿no? Otra gran poetisa, Beocia, como lesbia era Safo, era Corina, otra de las grandes poetisas griegas, ¿no? Bueno, sus cantos se hicieron muy populares, se granjeó la amistad del tirano de Corinto, ¿sí? Marchó hacia el sur de Italia, la Magna Grecia, y al volver con su dinerito ganado tocando, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo pueden ver. La tripulación dice, tiramos a este al mar y nos quedamos con su dinero. ¿Sí o no? ¿No? Bien, así se prospera, ¿no? Y él les dijo, Arión les ofreció astutamente que retrasaran el asesinato para poder cantarles durante la travesía, y ellos aceptaron. Oiga, vean qué calidad los ladrones y Arión. Arión dice, vale, me vais a asesinar, esperad, y yo mientras canto. ¿Se acuerdan de cuando Sócrates iba a morir y en el Critón, en el último día de su vida, dice, Sócrates, ¿qué haces? Dice, estoy aprendiendo esta canción. Pero si te van a matar hoy, ¿para qué aprendes esto? Por el gusto de aprender. Arión canta por el gusto de cantar. Y los asesinos marineros dicen, vale, aceptamos. ¿Y entonces qué ocurre? ¿No? Entonó una canción que atrajo a los delfines y se arrojó al mar, cabalgando sobre los delfines. De ahí viene la tradición, todos lo saben, de que los delfines salvan a los marineros que están a punto de ahogarse, ¿no? Pasó con Telémaco en la Eneida, digo, en la Odisea, ¿sí o no? Pasa con Arión y está en nuestra cultura, ¿no? Que los delfines salvan, pase por todo. Bueno, lo demás es todo la moralina de la historia, ¿no? Arión se salva, los marineros dicen que tal y cual, y al final les ponen en su sitio, a los marineros los matan y tal. Esto ya es la moralina de la historia, ¿no? Esto naturalmente está tomado de Higino, que es la gran fuente de la mitología clásica grecolatina, pero está, yo ahí he citado algunos autores en los que eso está en Heródoto, en Platón, en Pausanias, en Plutarco, en Virgilio, en tantísimos otros está la historia de Arión, ¿sí o no? Sí quedó claro la historia de Arión, ¿verdad? Pase por favor. Aquí tienen la recepción capilar de lo clásico, la historia de Arión, que les acabo de contar. ¿Dónde? En Alberto Durero. Estamos hablando de un dibujo que es de
en torno a 1514. La historia clásica está plasmada en el siglo XVI. Bueno, fíjense en el delfín. Es decir, en Alemania no habían visto muchos delfines. Pero miren a Arión, él lleva ahí su arpa, pero fíjense en la figura. Oiga, ya no es la figura medieval, hierática, no. ¿Se dan cuenta? Es una figura que resalta la belleza humana, las, ¿cómo se dice? Lo que tú y yo no tenemos, ¿cómo se llama? Los músculos, los pectorales. Eso, ¿cómo decir? Eso, ¿no? Eso, la figura esa, es una figura humanista, ¿no? No sé cómo decir, ¿se dan cuenta? Ah, y bueno, y por supuesto Durero nos quiere mostrar que el tonto no es. Hay un verso latino que no es de Virgilio, porque Virgilio es muy vulgar y lo conoce todo el mundo. Con ese verso él quiere decir, yo soy de lo nuevo, yo soy del nuevo arte, miren mi figura humana, mi Leonardo, miren mi figura. Y el verso que yo pongo es de un autor actual. Ahí lo que dice es, Isce supercurvo dectus cantaba Tarion. Llevado por el curvo pez, cantaba Arión, ¿no? Pero bien, aquí tienen ya una actualización del siglo XVI del tema clásico, ¿sí? Vamos a la siguiente. Este libro, bueno, no les aburro con él, pero es un libro de la Biblioteca de San Agustín, es un infolio precioso, una maravilla, y es una obra histórica, ya lo ven, que se publicó en Basilea, Suiza, en 1553, ¿no? Esta obra tiene dos imágenes de Arión. Pase, por favor. La primera imagen es la de la portada. Bueno, el delfín, ya se dan cuenta, no hay muchos delfines en Suiza. No hay muchos. Bien. Por cierto que ese libro lo pone ahí en el segundo párrafo. Ese libro de lujo lo pagó el emperador de los romanos, el Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando, que fue el hermano de Carlos V. Cuando Carlos V se retira a Yuste, entrega la corona española a su hijo Felipe y el Sacro Imperio a su hermano Fernando, ¿no? Pues ahí lo tienen, a Papi Novoa pagando cosas culturales, ¿no? Han cambiado los tiempos. Bien, este dibujo, pues no es para tirar cohetes, ¿no? El delfín, encima Arión, no es tan bueno el dibujo, ¿no? Es muy tradicional, está en la primera página del volumen. Ahora vamos al de la última página. Pase, por favor. Miren ahora. In via virtuti nulla est via. Ningún camino es impracticable para la virtud. Ahí está Arión. Ahí está el delfín. Nuevamente, no hay muchos delfines en Suiza, pero miren a Arión. ¿Se dan cuenta? Les he puesto para comparar al hombre de Vitruvio de 1490 de Leonardo, ¿no? Las, ¿cómo se dice? Proporciones. Porcentajes. Proporciones. Eso, hombre, esa era las proporciones perfectas del ser humano. Hombre, Proporción áurea. la proporción áurea. Gracias, Gustavo. La relación es evidente, sí o no. Díganme que no. O sea, el grabador de ese libro de 1553 tiene muy en la mente el hombre de Vitruvio, el nuevo arte, más el instrumento que toca Arión no es el arpa o la lira de los griegos, no es aquel. No, me dijo un compañero nuestro, el restaurador Jorge Puruncajas, que ese es un instrumento de esa época que se llama la viola da braccio, que era de supermoda en aquellos tiempos, la viola da braccio. Hombre, ahí tienen ustedes a Arión de 1000 y pico años antes, perfectamente vivo en el siglo XVI en Basilea, Suiza, en un libro que habla de historia eclesiástica. ¿Se dan cuenta? Es una transmisión
viva, es algo capilar, es algo que está dentro de la cultura. Pase, por favor, ¿no? Otro ejemplo, este es un libro que yo hubiese querido robar en la biblioteca del Colegio Mejía, que está cerrada. Pues porque no hay dinero para poner un bibliotecario y porque los niños ya no leen libros, para eso tienen internet. Entonces, esa biblioteca, ahí están libros como este, de 1685, tomando polvo. Es una de las famosas ediciones Adusum Delphini que se hicieron en París, en parte por este jesuita de la Rue. Eran textos en el que tú cogías el texto de Horacio, de Homero, de Virgilio, se le ponía una paráfrasis en latín sencillo y muchas notas, ¿sí? Y eso se vendía en toda Europa. La edición que yo tengo en PDF de este libro es una edición que se hizo en Nueva York, en la Johnny, a principios del siglo XX. Pero ahí está el mito de Arión. Ahí lo ven, ¿no? No sé si se ve un poco bien. Ven el delfín y el barco. Y están arrojando a Arión que va con su líder, ¿no? Pase, por favor. Ahí está más grande, ¿no? Y en el bocadillo, ya le ven cómo arrojan al pobre Arión. Bueno, Arión está coronado de laurel, ¿no? El delfín es horrible. Pero ahí pone, en el bocadillo, traitur dulcedine canto. Es decir, el delfín es atraído por la dulzura del canto. ¿Lo ven? Siglo XVII. Esto es capilar, está dentro. ¿Se dan cuenta? Siga, por favor. Bueno, de este libro también, bueno, esto lo podemos dejar, ¿no? Igual hay un poema también introductorio al volumen y ahí se dice que el batelés se vio y el delfín, capturado por la dulzura del suave canto, ¿no? Está vivo, está hablando de Virgilio. Sabemos que Virgilio menciona una vez a Arión, pero Arión está en la cultura. ¿Se dan cuenta? No estamos hablando de Chayán, estamos hablando de Arión. ¿Se dan cuenta, no? Siga, por favor. Ahora vamos a poner la canción de Mocedades. Ahora vamos al tema de Arión en la cultura popular. Y les voy a hacer escuchar esta canción, ¿no? Dele. No se proyecta, ¿por qué? Hay que quitar eso, hay que quitar eso. Para. ¿Por qué no se ve? Debería ser simplemente cambiarla. Sí, pero no se cambia. Ya, pero. Ahora. Entramos otra vez, ¿qué podemos hacer? Lo siento. No son clases. Bueno, en mi computadora funciona, pero verá, las computadoras hablábamos antes, alguien las creó para que fueran facilitarse en la vida de la gente y cada una es diferente. Ahora. Ahí pone el video. Pero cuando me reconozca el... Ahora, ahí estamos. Bueno, quiero que vean, lo siento, ¿no? Quiero que vean esta canción que creo que muchos de ustedes conocerán, ¿no? Mocedades, ¿no? Aparte de los que... sí se oye bastante, ¿no? Sí. Estamos en el mito de Arión, ¿eh?
Y ya me dirán cuántos de los que escuchan esta canción relacionan la canción con el mito de Arión. Luego vamos a ver la letra, pero fíjense lo que dice esta canción. Bueno, yo creo que puede parafrasear, ¿no? Intentemos recuperar el texto, ¿no? Bueno, la canción sigue, pero verán ustedes, bueno, ahí están, lo anterior, ¿verdad? Tenemos ahí a la canción es de antes de Milli Vanilli, porque está en playback. Pero además ahí vemos a esos 5 galanes maduros y damas otoñales cantando como si fuera 30 años antes, cuando Amaya era galana, en fin, y tal, aplauden el vestido de la cantante, en fin, es para matarla. Pero bueno, hay señoritas que menean el villarengue detrás, es como un sitio donde la gente escucha mientras toma su copita, todo muy burgués, ¿se dan cuenta? Todo de la buena sociedad. Sí, nadie se emborracha a base de guanchaca ni de cerveza mientras les ve cantar algo tan digno y tan bonito, ¿verdad? ¿Han escuchado algo de la letra? ¿De qué habla esta canción, maldita sea? ¿En qué se ha transformado el mito de Arión? Miren, por favor. Arión corre más que el viento, que van a por ti los federales. Ocúltate en los matorrales. Escóndete, cruza la frontera. En el otro lado, de Río Grande, la vida te espera. Pase de página. Nadie lo va a saber. Dios te dé fortuna. Y aquí cambia la canción. Hasta ahora, ¿de qué habla la canción? ¿Quién es Arión? Una espalda mojada. Sí, señor. ¿Se dan cuenta? Estamos en 1980 y tantos. No estamos en 2020 y tantos con Trump. Estamos en 1980 y no sé si 87. No me acuerdo si sería Rockin' Ronnie o serían ya los otros presidentes. Arión se ha transformado en un inmigrante ilegal que cruza Río Grande, no es toda mojada. Y miren cómo continúa. Es una verdadera creación a partir del mito. Miren cómo continúa ahora. Dios te dé fortuna y que sigas siendo novio de la luna. Mejor definición de un inmigrante ilegal, imposible. ¿Quién es el inmigrante ilegal? El novio de la luna, que cambia de vida, lo deja todo por un sueño. ¿Se dan cuenta? Que te vaya bien. No te olvides de volver alguna vez. Ven de vacaciones, que aquí están tus hijos, tu mujer, tu madre, tu pueblo.
¿Se dan cuenta? ¿Va a volver o no? Arión, tú serás como son los demás. Desaparecerás. Arión esta vez es el inmigrante que va con un ideal buscando algo mejor y los suyos le dicen, vuelve, volverás, ¿no? ¿Vas a volver? No. ¿Va a volver o no? No lo sabemos, queda abierto. Quizás se va a diluir en la gran Johnny y va a ser como los demás, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Alguien de ustedes sabía que esta canción tenía que ver con el mito de Arión? ¿Alguien de ustedes al escuchar cantar a esos se pensaba que esta canción podía ser tan profunda? Véanlo, ¿eh? Bueno, podríamos hablar aquí de muchísimas canciones, ¿no? Se acordarán de Penélope, con su bolso de piel marrón. Bueno, pues es una recreación capilar de lo clásico del mito de Ulises, solo que a Ulises le conocemos más que a Arión, ¿no? ¿Sí o no, no? ¿Se acuerdan de Visa para un sueño de Juan Luis Guerra? Sí. Eran las 6 de la mañana, ¿sí? Un seminarista, un obrero. También es el acceso a la Johnny, ¿no? Sí. Está aquí dentro. Ahí. Juan Luis Guerra no habla de Arión. Seguramente se educó ya unos años después, ¿no? Bien, el Club de los Ricos, este grupo de Bluegrass de León, España, Abuelo Jones, ¿no? Rafael Alberti. Ahí yo les menciono el romance del Conde Arnaldos. No sé si muchos lo conocerán, espero, ¿no? Quien hubiera tal ventura sobre las aguas del mar, como hubo el infante Arnaldos la mañana de San Juan. Bueno, tal, el infante Arnaldos debe venir una galera, ¿no? Que las velas trae de seda. Marinero que la guía, el barco, marinero que la guía, diciendo viene un cansar, atentos, que la mar ponía en calma, los vientos hacía amainar, los peces que andan al hondo, arriba los hacía andar, las aves que van volando, al mástil vienen posar. El romance continúa. ¿Es que esta no es la historia de Arión? ¿O de Orfeo que cuando cantaba la música amaina a las fieras, se dice, ¿sí o no? Porque cuando Orfeo cantaba, hasta los animales se quedan quietos, ¿sí o no? Marcias, Apolo, el mismo Arión. ¿Se dan cuenta? En un romance popular de la Edad Media española, eso está perfectamente vivo. ¿Sí me entienden? Y es gente totalmente, se supone, iletrada. Estamos antes de la época en que los grandes escritores escribían romances para el pueblo. Es el pueblo el que compone. ¿Se dan cuenta? La Edad Media. Curas, Inquisición, pobreza. No, oiga, no. Había cultura también, ¿eh? Una cultura capilar. ¿Se dan cuenta? Bien, sigamos. Estoy dando solo ejemplo. Bueno, vamos a cambiar, dejamos a Arión. Bueno, ahí tienen al gran Jack Palance, ¿no? Por supuesto, si no lo han visto, tienen que volver a ver Attila, de Douglas Sirk, ¿no? Jack Palance es el mejor Attila que te puedes imaginar, porque todos tienen en la mente al malo de las pelis del oeste, ¿no? Bueno, John Wayne hizo de Genghis Khan, pero casi da risa, ¿no? Pero en cambio, a ver, verá, ¿quién es Attila? Todos tienen en la mente que Attila en el siglo V conquista toda Asia, toda Europa, llega a las puertas de Roma y cuando está a punto de destruir la civilización occidental, el Papa León con sus sacerdotes sale a su encuentro, le ruega y Attila se retira. Otro mito, es lo mismo que hizo Aníbal cuando casi conquista Roma. Se dice que llegó a tocar las puertas de la ciudad y se retiró. ¿Sí o no? Y Attila es como el mito
de la destrucción de lo clásico. Atila lo destruye, está leyendo, ¿verdad? De Atila se dice, yo todavía no he identificado quién lo ha dicho, porque tengo hijos, mujer y no tengo trabajo, entonces no puedo pasarme la vida mirando si lo dijo Jordanes, Tósimo, tal. Por donde pasaba su caballo no volvía a crecer la hierba. Lo han oído, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no dicen otra cosa? Por donde pasaba Atila morían todos asesinados. ¿Por qué dicen expresamente una cosa tan estúpida? Porque es estúpida. Por donde pasaba el caballo de Atila no volvía a crecer la hierba. ¿Por qué? Eso, sí, eso pensamos. Miren el segundo párrafo. Quien lo dijo, no sé si Zósimo, Jordanes, lo dice por eso, porque Hesíodo, 600 años antes de Cristo, habla de Afrodita, de Venus, del nacimiento de Venus. Y dice ese verso tan bonito, esos dos versos griegos, ¿no? Bueno, en su teogonía dice Hesíodo, salió del mar la augusta y bella diosa. ¿Se acuerdan del cuadro del nacimiento de Venus? No me acuerdo cómo es eso. Botticelli, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Salió del mar la augusta y bella, ojo, y bajo sus pies delicados crecía la hierba en derredor. Otra estupidez, porque por muy Dios que seas y vayas pisando, no va a crecer la hierba. Pero es un mito, es poesía, es una metáfora. Y quien dijo que el gran destructor Atila, allá por donde pasaba su caballo, no volvía a crecer la hierba, lo que está diciendo es que era el gran destructor de nuestro mundo, el gran destructor de lo clásico, y tenía en la mente que cuando Afrodita, la diosa del amor, nace, allá donde ponía el pie, ¿se dan cuenta? Es maravilloso. Algo capilar en la cultura, ¿se dan cuenta? No dejen de ver a Jack Palance. Pase, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar, tendremos que poner la película, ¿no? Vamos a hablar un poco de Jane Austen, mi adorada Jane Austen, ¿no? Yo aprecio muchísimo a Jane Austen, ¿no? Y en esta novela, en el capítulo 10, pasa, por favor. Bueno, la historia es la siguiente, ¿no? Elinor y Marianne son dos hermanas pobres, han perdido su casa, les han acogido por caridad y Elinor es sensata, trabajadora, hormiga. Elinor es arrebatada, romántica, insensata, cigarra, piensa que el amor lo mueve todo, es lo más importante de la vida. Sí, ¿no? Y en un momento Elinor sale por la campiña inglesa, que por supuesto llueve, porque en la campiña inglesa, en nuestra cultura, siempre termina lloviendo. Es un topos, ¿sí o no? Siempre llueve, en ese país siempre llueve. Y intenta correr, se cae. Y entonces a caballo llega un caballero Willoughby, baja de su caballo, la salva en medio de la lluvia, la coge castamente y se la lleva a casa. ¿Sí o no? La pobre solo se ha torcido un poco el pie. Al día siguiente, Willoughby llega a casa con unas flores y habla con la enfermita. Por supuesto, el guapísimo y rico caballero y la pobre pero apasionada señorita se enamoran de inmediato. Otro tópico. Se enamoran de flechazo, ¿no? Un topicazo, nunca se cumple, pero bueno. Y cuando se va el caballero, la hermana mayor sensata habla con su hermanita, ¿no? Miren lo que dice doña Jane Austen. Marianne procedió a interrogarlo en torno al... Marianne, Elinor, ¿no? Ella no sé si confundido o no. En torno al tema... Hablan de libros, ¿no? Estos señores del campo inglés hablan de libros. De libros, no de otra cosa. Trajo a colación sus autores favoritos, hablando de ellos con tal arrobamiento que cualquier joven de 25 años tendría que haber sido en verdad insensible para no transformarse en un inmediato converso a la excelencia de tales obras.
sus gustos eran extraordinariamente semejantes. Otro tópico. La señorita pobre y el caballero rico con gustos extraordinariamente semejantes. Quizá no han visto telenovelas. ¿No? Eso le digo yo a mi hija. Digo, ¿y tú por qué no puedes casarte con un rico? Si la mamá y tú os pasáis viendo telenovelas y siempre es la niña pobre que casa al rico. Y es castísima, eso sí. ¿O no? Extraordinariamente semejantes. Idolatraban los mismos libros. Pase por favor, ¿no? Bien, Marianne, dijo Elinor cuando se fue el chico, ¿no? Creo que para una mañana lo has hecho bastante bien. Ya has averiguado la opinión de Willoughby sobre Cowper Scott. Ya sabes que no ama a Pope más de lo que se debe. Pope tradujo al inglés las obras de Homero y debe ser muy infiel, pero en inglés es muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, es muy irónica doña Jane, ¿no? Bueno, ya lo ven, ¿no? Otro encuentro bastará para que le explique tus... Bien, ¿han visto a Shakespeare aquí? Pasemos a la... pasa. Ahora vamos a pasar a la película. Intentemos poner la película. Al minuto... Bueno, solo decirles que ahora vamos a poner esta escena que ustedes han visto y leído, ahora la van a poder ver cómo fue reflejada en esta película de Ang Lee de 1995, cuyo guión lo hizo Emma Thompson, que es la rubia alta, la que hace de Elinor, ¿no? Miren cómo ella refleja la película. Hay que pasar al minuto 45. Un poquito menos, un poquito más. Casi. Bueno, ahí lo podemos dejar, ahí sí lo vamos a ver esos 2 minutos, ¿no? ¿Podemos poner más volumen? Bueno, esa es la mamá. Marianne, el coronel Sir John se marcha. Adiós, Sir John. El coronel, gracias por las flores. Bueno, ahora llega Willoughby a ver la enfermita, ¿no? Ya lo van a ver, ¿no? Ahí llega Willoughby, ¿no? Esa macho men, pero... Comienza, coronel. ¿Cómo le va? A usted muy bien por lo visto. Adelante, me están esperando. Vamos, Brian. Vamos. Corre. Bueno, ahí llega Willoughby y la escena que hemos leído viene transmutada ahora, ¿no? Señor Willoughby. ¿Qué placer volver a verle? El placer es mío, se lo aseguro. Confío que la señorita Mariana se haya resfriado. ¿Ha averiguado mi nombre? Por supuesto. El vecindario está plagado de espías míos. Y ya que no puede salir a la naturaleza debe ser llevada hasta usted. Oh, qué hermosas. Estas no son del invernáculo. Veo que la mía no es la primera ofrenda, ni la más elegante. Me temo que estas las he obtenido de un campo muy servicial. Yo siempre he preferido las flores silvestres. Ya me lo imaginaba. Has ponerlas en la bolsa. Nuestra gratitud está más allá de toda expresión. Pero soy yo quien está agradecido. A menudo al pasar por esta casa me he tejido por su solitario estado. Y lo primero que me dijo Lady Allen al llegar fue que estaba ocupada. Sentí un particular interés por el acontecimiento que nada puede justificar más que mi actual placer al conocerlas. Oh, ¿Quién lee los sonetos de Shakespeare? María los leo. Marianne nos los está leyendo a todas. ¿Cuál es su favorito? Sin duda el mío es el 116. Permitid que no admita impedimentos ante el enlace de las almas fieles. No es amor un amor que cambia siempre por momentos, o a distanciarse en la distancia tiende. ¿Y luego cómo sigue? Oh, no. Es un barrio perturbable y contempla las sombras. Oh. ¿Es tempestad? Yo creo que es tempestades. No lo encuentro. Es curioso que esté usted leyendo esto, porque, mire, yo los llevo siempre conmigo. Oh, es precioso. Hasta mañana, entonces. Y mis sonetos de bolsillo son suyos, señorita Marianne. Un talismán contra futuras lesiones. Adiós. Y gracias. Buen trabajo, Marianne. Habéis recorrido Shakespeare, Scott y todas las formas de poesía.
Otro encuentro descubrirá sus opiniones sobre la naturaleza y el romanticismo, luego ya no tendréis más que hablar y la relación habrá terminado. Supongo que he pecado contra el decoro. Debería haber sido lánguida y abocada y hablar solo del tiempo y del estado de los caminos. No, pero el señor Will no puede caberle ninguna duda de tu entusiasmo por él. ¿Por qué debería dudarlo? ¿Por qué debo ocultar mi estimación? Por ninguna razón en particular, solo que sabemos tan poco de él. Ya, pues vamos a Pero el tiempo no determina la intimidad. Gracias, Pablo. 7 años serían insuficientes para que algo... Bueno, hemos medio leído el texto de Michel Augustin. Ahí no habla para nada de Shakespeare, ¿verdad que no? Nada. Mencionan a Cooper, a Scott, a Poe, a 3 poetas oficiales, pero no se menciona a Shakespeare. La cuestión es que de ese clásico que es Razón y Sentimientos de Jane Austen, cuando se hace esa película en 1995, Emma Thompson decide transformar esa escena, ahí paremos, decide transformar esa escena en lo que ustedes han visto. Al final se mantiene algo de lo que dice el libro, pero se mete toda la historia del soneto 116 de Shakespeare, ¿sí o no? Se convierte en algo diferente y es legítimo, porque son 2 lenguajes diferentes. Igual que si alguien hiciera una pintura, haría algo distinto, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta de cómo esto entra dentro de la cultura? Dentro de esa historia se acoge a Shakespeare, se da una nueva imagen. Pasa, Pablo. Bueno, esto es lo que se sabían los 2 enamoridos de memoria, ¿no? Permítaseme que no admita impedimentos el enlace de la sal. No es amor el que al percibir un cambio cambia. Sí, ¿no? Vamos a dar un pasito más. Pase, Pablo. Lo que ocurre es que esto que dijo Shakespeare lo tomó de San Jerónimo, lo cual nos da la prueba de que Shakespeare, que había leído muy bien a los clásicos latinos, había leído también a San Jerónimo. Yo no me he encontrado en los comentaristas de Shakespeare, tampoco soy especialista en dato, pero San Jerónimo en su epistolario dice esto expresamente: el amor no tiene precio. Una amistad que puede romperse nunca fue verdadera. ¿No es eso lo que dice Shakespeare? ¿No es eso lo que ha escogido Emma Thompson para su película sobre Jane Austen? ¿Por qué lo ha escogido? ¿Porque le gusta Shakespeare? No, porque como ustedes saben, el golfo de Willoughby al final no se casa con la pobre sino con la rica y la deja abandonada en la desesperación. ¿Se dan cuenta de a qué nos referimos con la percepción capilar de lo clásico? Otro ejemplo. Ya estamos terminando. Bueno, todos conocen el Cantar del Mío Cid, ¿verdad? Hay un momento en el Cantar del Mío Cid que es una emoción grandísima. Y el Cantar del Mío Cid es muy popular, según nuestras ideas lo compuso un juglar iletrado, ¿sí? Hay un momento en el que uno de los infantes de Carrión, bueno, hay un león en el campamento del Cid, el león se escapa y los infantes de Carrión se esconden como ratas, ¿no? En cambio, el Cid coge al león del cuello y lo lleva a su jaula. Y hay otro momento en que Fernando, uno de los infantes de Carrión, presume de su valor en la guerra. Y uno de los personajes de la mesnada del Cid es Pedro Bermúdez, que nunca habla, siempre obedece y aporta, menos en este pasaje. Y le dice: buen Cid, dejad que yo que nunca hablo, hable, porque me indigna lo que dice vuestro futuro yerno don Fernando. ¿Cómo es posible que él diga tal? Y ya se dirige a Fernando y le dice esta frase, ¿no? Lengua sin manos, ¿cómo osas hablar? Qué hallazgo, ¿no? Bella palabra, ¿no? Una lengua que no tiene manos. Está en Virgilio, hombre. Está en Virgilio. El iletrado que no sabía nada, el juglar del Cantar del Mío Cid, siglo XI o XII de Castilla, había leído a Virgilio. Lo dice ahí, ¿no?
Se lo dice Turno, el héroe pero que muere, vamos a decir, el Héctor de la Eneida, se lo dice a su amigo Drances. Cuando Drances te faltó larga vena de palabras al tiempo que la guerra pide manos. ¿Lo ven? Lo clásico está completamente vivo a lo largo de la cultura. Bueno, alguien me dijo que Confucio dijo también eso, pero como seguramente que lo tomó de internet, a saber si es verdad. Si lo dijo Confucio, es su sobrino, ¿no? Se dan cuenta de lo que quiero transmitirles, ¿verdad? Pase, Pablo. Bien, estamos terminando. Estos ejemplos que yo les digo de reflexión capilar de lo clásico son numerosísimos. Ahí les pongo algunos ejemplos. Sí, se me ha ocurrido, por ejemplo, hablar de, sí leen, ¿verdad?, de Jane Austen, ¿no? En Mansfield Park hay una escena en que mientras los amos están fuera, los hijos, encabezados por el más golfo de todos, hacen una representación teatral. Cuando, aguantando las novelas de mi mujer y de mi hija, veíamos el capítulo 116 de Pasión de Gavilanes, pasa exactamente lo mismo. Gabriela y su novio y su recién casado Fernando vuelven de Europa y se encuentran con que la casa es un desastre y que sus hijas, golfas ellas, han acogido a los malvados los hermanos reyes. A los hermanos. Es la misma escena. Está vivo en nuestra cultura. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo. Bueno, las relecturas de Orgullo y Prejuicio. Están las canónicas, ¿no? Pero yo les recomiendo absolutamente que vean Bride, en vez de Pride, que es Orgullo, Pride, que es novio. Bride and Prejudice, de esta directora india, Gurinder, no sé qué nos van. Es genial, como todas las películas indias, con unas canciones alucinantemente buenas. Y es la historia de Orgullo y Prejuicio trasladada a Amritsar, norte de la India, siglo XX. Alucinante. Hay una novela que hizo el pájaro Seth Graham, que se llama Orgullo, Prejuicio y Zombies. Entonces toma textos de Jane Austen y luego mete zombies, ¿no? Bueno, es divertido. A mis hijos les encanta. Han hecho una película, ya lo pongo ahí, y es absolutamente divertida. Y en esa película, digo, en ese libro, pone esta frase que a mí me parece antológica, ¿no? En la contracubierta, ¿no? Léanla porque verdaderamente, a ver, Orgullo, Prejuicio y Zombies, ojo, transforma una obra maestra de la literatura mundial en algo que realmente desearemos leer. O sea, nadie se traga un clásico, pero esta peli sí. Pero, ¿se dan cuenta? Alucinante, ¿no? Bueno, voy un poco más adelante. Emma es otra de las películas. Si ustedes han visto esta película Clueless, fuera de onda era en España, es divertidísima. Es la historia de Emma, hecha también por una mujer, dirigida por una mujer, pero trasladada a Beverly Hills. Es alucinante. O sea, es buenísima, ¿no? Bueno, un caso más entre miles que no tiene que ver con Jane Austen. Si no lo han hecho ya, háganlo. El bandido adolescente de Ramón J. Sender es una novelita sobre Billy el Niño. ¿Sí? Es maravillosa, está muy bien hecha. Ahí se ve cómo nacen romances. O sea, es una bonita obra. También capilarmente ha sido recogida. Por ejemplo, en Pat Garrett y Billy el Niño, de Sam Peckinpah, 1950. Habrán visto esta película. La banda sonora es de Bob Dylan, que participa como actor. Y esa canción tan bonita, Knock, knock, knocking on heaven's door, pertenece a esta banda sonora. Es la escena en la que Katy Jurado, que ya está mayor y gorda, no es la guapísima de Solo ante el peligro, de 20 años antes, sostiene en el momento de la muerte a Jason Robards, que le han pegado un tiro en la tripa, y suena esa canción. Bueno, es una interpretación. Chris Christopherson es Billy el Niño, ¿no? Pero no lo he encontrado, pero me han dicho que Paul Newman también hizo de Billy el Niño en alguna película. Habrá que verlo, ¿no? Bien,
Esa es una reinterpretación posible. Otra, pero al contrario, a la gringa, Chisholm, de Victor McLaglen, ¿no? John Wayne es Chisholm, el gran, no sé, el gran ganadero que termina por hacer matar a Miriam, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, esa novelita, esas dos películas y muchas más, ¿no? Los ejemplos a millares. Siga, por favor. Bueno, lo que les ponía, ¿no? Miren la diferencia entre una cultura orgullosa de sí misma y una cultura que se desprecia a sí misma. De Orgullo y Prejuicio, en 30 años hicieron 3 versiones los anglosajones. Esa, bueno, no importa las actrices, pero una en 1995, otra en 2005, otra en 2010. En 30 años, 3 versiones. ¿Cuántas de La Regenta? ¿Cuántas del Quijote en los últimos 30 años? ¿Cuántas de Cumandá? No, nosotros eso no nos importa. Esa es una cultura que se promociona a sí misma, la nuestra se autodesprecia. No hay novela de Jane Austen que no tenga su versión. No hay obra de teatro de Shakespeare que no tenga sus sucesivas versiones. No hay. Es la recepción capilar del clásico. No habrás leído el libro, pero has visto una película y la otra y la otra. Pase, por favor. Bueno, estas son mis recomendaciones, ¿no? Aquella de Pride and Prejudice, no dejen de verla, es una belleza. Esas canciones son verdaderamente estupendas, ¿no? La historia traspasada a la India. Y les quería, por ejemplo, este otro ejemplo. ¿Quieres ser mi amigo? Bueno, resulta que es una versión sobre la verdad de Perros y Gatos, esa novela que yo no he leído, pero que es a su vez una reinterpretación, lo ven, de Cyrano de Bergerac. Es decir, lo clásico, y Cyrano de Bergerac es una obra que podría ser de Racine, solo que está hecho a finales del XIX. De ahí sale una novela, de ahí sale una película en la India. ¿Se dan cuenta? Esto es... Pase, por favor. Bueno, luego ya hay más cosas. A mí me gusta siempre terminar en lo ecuatoriano, ¿no? Todos conocemos este soneto de doña Aurora Estrada, ¿no? Y Ayala. Yo no voy a empezar con las tonterías de última hora de que es muy rompedor y que tal y cual, y las mujeres oprimidas que sí hablan. Bueno, yo no voy a hablar de eso. El soneto es precioso. Y es como doña Aurora o quien sea ve a alguien y lo ve, a ese Monturio o señor afroecuatoriano, como un joven dios de la selva fragante, ese hombre hermoso y rudo que va por el sendero. En su carne morena se adivina pujante un mágico venero, por entre los anteojos su recio pecho viejo. Yo, tan pálida y tan débil sobre el musgo tendida, he sentido al mirarlo una eclosión de vida. ¿Sí o no? Si parece la insípida que rompió la crisálida de Rubén, ¿no? Que de repente se anima ante la carne masculina negra, afroecuatoriana, perdón. Bien, yo hice un pequeño articulito a pedido de Gustavo, si no lo hubiera hecho. Pase, por favor, porque yo estoy convencido de que ese sin fuerzas perdido, doña Aurora se inspiró en esta oda conocidísima de Safo, ¿no? Miren, pues es lo mismo. Igual parece a los eternos dioses quien logra verse frente a ti sentado. No es el dios de la selva fragante, ¿no? Solo que han pasado ese ambiente de Lesbos a la costa ecuatoriana. ¿Sí o no? Ya no es bueno, pues tal. ¿Y qué me pasa al ver a ese ejemplar del macho me, ¿no? Fuego sutil dentro de mi cuerpo. Los ojos vagan sin rumbo, los oídos me zumban. Esto es textual también. Me cubro de sudor, quedo pálida cuando... Pues el influjo es evidente.
todos habrán leído el poema. ¿Se habían imaginado que ella se inspira en Safo? Pasa, Pablo. Bueno, este poema sobre Safo está en la antología de poesía ecuatoriana de Juan León. No tiene gran importancia, pero toma otro aspecto del mito de Safo. De Safo últimamente se han hecho muchas tonterías que en parte son verdad y en parte son modas de nuestro tiempo. Yo lo digo como filólogo clásico. Y dice lo mismo que yo, ella, una de las diosas. O sea que yo no puedo estar tan equivocado. Si lo dice ella. Bien, la cuestión es que aquí don Juan Illingworth, como se diga, se fija en que, hombre, muy lesbiana, lesbia sí, pero muy lesbiana no debía ser Safo cuando se arrojó de la roca de Leucade por amor a un hombre que no la ama. Él no respondió a sus amores y ella va y se suicida. Otro topicazo como la copa de un pino. Yo no he visto a muchas mujeres suicidarse por un hombre que las deja. Sí les he visto a muchas mujeres arruinar al tipo que las deja. Pero suicidarse ya no. Lo dijos aquí, ¿no? Yo no. A mí no me... Bien. Pero ven cómo lo clásico está vivo aquí en Ecuador. Cómo se pasa, Pablo. Bien. Esto que yo hablo de literatura porque es lo único que medianamente sé. Pero esto lo dice, por ejemplo, don José Ortega y Gasset en ese libro que les recomiendo, Estudios sobre el amor. Y él dice esto, no lo digo yo. Yo copio, fusilo, plagio, por ejemplo, a Ortega. Es incalculable hasta qué estratos de la humanidad occidental han penetrado elementos de la antigua filosofía. El hombre más inculto, cualquiera que escucha a Mocedades o a Chayanne, usa vocablos y conceptos de Platón, de Aristóteles, de los estoicos. ¿Se dan cuenta? Es lo que he tratado de mostrarles. Un ejemplo que él pone. Platón conectó para siempre amor y belleza. Y desde entonces es un topicazo de que nos provoca amor la belleza. Nos provocará atracción sexual, síndrome de Stendhal ante la vida. Pero amor, que el amor nazca de que es muy guapo. Venga, hombre. El amor nace cuando la conoces, a los dos les gustan Shakespeare y Cooper. Sí, pero de la belleza. Según sí o no. Vamos, seamos realistas. O sea, o quizá yo he sufrido mucho. Bien, Platón conectó para siempre amor y belleza. Solo que, y esto lo sabemos muy bien los helenistas, para Platón belleza no significa lo que para nosotros. Para él belleza significa lo valioso, lo óptimo, lo perfecto. Lo perfecto es lo bello. Por eso el hombre ideal en Grecia es el kalos kagazos. Es el bello, el perfecto y bueno. No el bello. No lo que nosotros entendimos. Bueno, para que vean que cuando digan, la conferencia fue un rollo, no dijo más que tonterías. Mentira. Leía a Ortega y él no puede decir tonterías. Siga, por favor. Ya estamos terminando, ¿no? Si no conocen esta frase, desde luego está en mi libro, que pueden encontrar ahí abajo, allá por la página 150. Y esto lo decía Juan de Salisbury en el siglo XII, ¿no? Mi maestro, o sea, él para decir una afirmación cita lo que decía su maestro. Ya hay una imagen plastiquísima de transmisión. Yo digo y modifico lo que decían los anteriores. No es como ahora, que decimos, nada de lo anterior, nada antes de la invención del iPhone existe. Nada valió para nada. Los antiguos eran idiotas. Desde que nosotros tenemos un iPhone en la mano, somos casi dioses, ¿no? Decía Bernardo de Chartres, su maestro, es decir, un inglés habla de su maestro que es un francés, en esa edad media donde la gente no se comunicaba. ¿Se dan cuenta? Bueno, decía Bernardo que nosotros, ustedes y yo, somos como enanos a hombros de gigantes.
con lo que podemos así ver más y más lejos. No ciertamente por la agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque no estamos aupados y firmemente sostenidos por la envergadura propia de ellos. Yo necesito a Aristóteles, pero no para darle la razón como me piden que se la dé a cualquier pantalla, a la de Google, a la tele. Yo necesito a Aristóteles para dialogar con él y decir, no estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que la esclavitud es moralmente buena. Ese es un clásico que te permite disentir. ¿Se dieron cuenta? Bien, quédense con esta frase y voy a mostrarles un par de ejemplos más y terminamos, ¿no? Que ya... Bien. San Juan de Ortega es un pueblecito prácticamente abandonado de la provincia de Burgos, donde yo viví unos años maravillosos. Y en San Juan de Ortega hay una ermita románica. Y en 1970 y tantos la restauraron. Parte de la restauración fue quitar el enlucido secular de las paredes, dejar la piedra y apareció un ventanuco. Y el ventanuco románico no es así, sino que es no más ancho que esto y hace así. ¿Se dan cuenta? Y se dieron cuenta de que el día del solsticio de primavera y no otro, ningún otro día del año, sino solo el día del solsticio de primavera, a tal hora, el sol entra directamente por esa ventana e ilumina ese capitelio. Una vez al año durante 10 minutos. Una vez al año durante 10 minutos. ¿Casualidad? No. Todos sabemos que los incas y muchas civilizaciones de las Américas orientaban sus construcciones de acuerdo a las estrellas. ¿Sí o no? Sabemos que los egipcios lo hacían. Sabemos que los mesopotámicos lo hacían. Es que todas las culturas lo han hecho. Y la nuestra, también quiero decir la nuestra, la cultura occidental, es una de las grandes partes de la cultura ecuatoriana. Y la nuestra también lo hizo hasta que decidimos olvidarlo y dejar de hacerlo. Siempre las iglesias se construyeron de oeste a este, hasta que llegaron el Le Corbusier y los nuevos cráneos privilegiados y decidieron que podían estar orientados a la Meca o algo que fuese. A ver, pase. Del periódico de Burgos, al año siguiente, la misma foto. Vuelve el milagro de la luz. A ver, ustedes se pueden imaginar esa gente que no tenía ordenadores, no tenía... A ver, para hacer la ventana de tal manera que deje pasar un rayo el día del solsticio a tal hora e ilumine el capitel, tienes 10 minutos al año para poner los palos. Si te pasas o llegas tarde, hay que esperar un año más. No sé si se están dando... ¿Cuándo fue este año el solsticio de primavera? En marzo. No, esa es la fecha oficial. En marzo sí, esa es la fecha oficial. Varía año a año porque es una ficha astrológica, ¿sí o no? Una de estas es el 21, otra es el 23, o el 20, o el 19. Creo que el 22. Bueno, la cuestión es que esos pobres hombres, esos incultos medievales, estaban esperando, sabían la fecha lo primero, sin almanaque, sin que se lo diga el Ecuarrisa, sabían la fecha. Estaban esperando con unos palos. A ver, ya viene. Pon la ventana. Tendría una madera para figurar la ventana. A ver, ¿dónde da? Ahora, ¿dónde da? Pon un palo rápido. Y en torno a esos 10 minutos construyeron la iglesia. Ya lo has movido, tú eres tonto. Hay que esperar un año. ¿Se han dado cuenta? Somos enanos a hombros de gigantes. Tendremos iPhones, dígamelo todo. Yo creo que no fue así como lo hicieron. Bueno, a la espera de los 10 minutos.
Vamos. sino que volviendo a lo clásico, teníamos ya conocimientos matemáticos muy avanzados Como para hacer... que permitieron tener ya el cálculo sin esperar solamente eso. En todo caso, podrían ser los 10 minutos para confirmar que exactamente era el lugar, pero ya tenían ellos el cálculo previamente establecido. Entonces, allí ellos ya sabían en qué momento durante el año, y tomando inclusive el eje de rotación y de traslación, Claro. iba a coincidir con la columna. Usted tiene razón. Lo que demuestra que esa gente, en un pueblecito castellano, donde el hombre más culto era el párroco, tenían esos conocimientos. ¿Se me entiende? Eran capaces de prever algo que iba a ocurrir. No se me explico. Pero verán, el teorema de Pitágoras, tenemos demostradísimo que los sumerios, 2000 años antes, lo conocían, porque hemos encontrado tablillas que lo explican. Y tienen, esas tablillas tienen modelos de triángulos, que puede ser así, 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 porque ellos construían figurats. No sé si me explico. Las pirámides de Egipto también conocían esas cosas. No sé si me logro explicar, ¿no? Pónganse ustedes con piedras a hacer algo tan perfecto como la pirámide y que haya durado 5000 años. Es que cuando la famosa Cleopatra veía las pirámides, ya había más tiempo desde ella a cuando fueron construidas que desde ella a nosotros. En Intihuatán, aquí, o en Yalirak, Imagínense. Catequilla. No, es que es así. Por eso quiero decir que nosotros necesitamos apoyarnos y valorar lo que hizo el antiguo, porque no eran tontos. No tenían iPhone, pero tenían un montón de recursos que estaban basados en la recepción capilar de lo que les había sido entregado. Le pongo otro ejemplo. El primer lugar donde nace la escritura es Mesopotamia, allá por el 3100 a.C. Los últimos textos que se escribieron en escritura mesopotámica son algo así como del 200 de nuestra era. Estamos hablando de más de 3.300 años. Es mucho más de lo que ha durado hasta hoy la escritura alfabética de los fenicios. Mucho más, y esa lengua muerta se escribió durante 3.000 años. Mientras que nosotros llevamos mucho menos tiempo hablando en español y hemos decidido, como dijo Pablo, olvidar el latín. ¿Se da cuenta? La cultura occidental nace con una lengua viva y una lengua muerta. La lengua muerta pronto es el sumerio, que se siguió escribiendo 3.000 años, muerta. Y la lengua viva es el acadio, que terminó siendo lengua muerta y siguió siendo. Y en un sistema que decimos, qué difícil, es el sistema del chino. Los sumerios y los acadios escribían en ideogramas, como los chinos hoy. Y el índice de analfabetismo en China es muy bajito. De hecho, los países que mejor resultados académicos tienen son los países que usan ideogramas o silabogramas, que son el Japón, que utiliza a la vez 2 silabogramas y un sistema de ideogramas, Corea, que tiene un alfabeto y el sistema de ideogramas, Singapur, que es lo mismo, China. O sea que a nosotros tener 25 letras para componer palabras no nos hace más cultos. La simplicidad no nos hace más capaz. No sé si me logro... Sí me entiende perfectamente, no sé para qué hablo tanto, ¿no? Con el ordenador vemos eso, por eso se volvió a lo ideográfico. Claro. Tenemos el icono del disquete, que es más fácil que recordar la palabra disquete y traducirla a 50 idiomas, que todo el mundo va a darse cuenta que guardar es de ese icono. Pero usted va por la carretera y ve una serie de señales que son triangulares o cuadradas, que tienen ahí un perrito y ya sabe lo que significa. Es un ideograma. Convivir. Vamos, el número 1347,50 es un puro ideograma. Así de claro. A ver, ahí no pone 1100,50,
157. Ahí pone esto más esto. No, son ideogramas. ¿Sí me explico? ¿No? Bueno, gracias por su enorme paciencia. Hemos terminado. Si quieren preguntar algo, háganlo porque es el momento, ¿no? Y ya. Gustavo, por favor. Sí. Tengo una pregunta que es completamente oportunista. Bien. Por favor. El tema de hacer revisión de Sófocles del padre Aurelio en versos castellanos. ¿Por qué sucedió? Yo nunca me había preguntado, pero con su exposición, ¿por qué yo decidí hacer eso? Pues porque usted, esta es una opinión nada más, tampoco me voy a meter yo en su mente, ¿no? Ver a Gustavo. Bueno, él hizo la edición de La Puce para celebrar sus 75 años, decidió hacer unas obras, como eran escogidas del padre Aurelio. Salió el primer volumen, cambiaron las direcciones y no sabemos qué pasará, ¿no? Pero a mi entender es porque de un modo mitad consciente, mitad inconsciente, todos tenemos en la cabeza que es necesario que lo clásico vuelva y que está volviendo. Por ejemplo, la Eneida de Virgilio del padre Aurelio se editó en cátedra en 1989, que ya llovió. La primera edición moderna completa bilingüe de Virgilio en latín y en español que usted conoce es la de Pollux Núñez, o como se pronuncie, de 2003. Y él dice expresamente en ese prólogo que dice, él viene a decir, lástima que no lo traía, pero él viene a decir, lo que no sospechábamos hace 20 años está ocurriendo, los clásicos están volviendo. Y a mí me parece que esa idea va calando, porque uno no lee solo, pues qué le voy a decir, con quién se casa el Chayak. Uno lee también libros modernos, libros de análisis, libros de ensayo, ¿sí? Y va dándose cuenta de que es un rum rum que va funcionando. La trampa de Tucídides, se está hablando otra vez de Tucídides. Y yo creo que eso nos va entrando, nos vamos dando cuenta de que eso va calando. Vio la noticia de los estudiantes de clásicas en España. Ha crecido en 10 años un 27%. Entonces, a mí me da la impresión que eso podía estar, digamos, en una cabeza que reflexiona sobre lo que viene estando de moda. Y por eso usted decidió no reeditar otra cosa, sino ese clásico ecuatoriano tan importante. Pero a lo mejor esto es demasiado psicológico. No sé si le satisface en algún modo. Bueno, pues ya, lo dejamos. Vamos a tomar vino, ¿no? Y bueno, no dejen de comprar los libros que están ahí abajo porque bueno, gracias, agradezco por supuesto a todos los presentes y a ti, Pablo, pues que estás siempre acompañando, ¿no? Vean, por favor, que sí hay alguna institución que se ocupa de estas cosas, como la Casa Mitómana, la Academia Ecuatoriana y la Fundación Monopulpo. Han tenido ustedes una grandísima paciencia. Gracias.